Good evening. Buenas noches. Welcome once again to Battles of Faith. Sean todos bienvenidos nuevamente a Batallas de Fe. We're so happy to be with you here in Puerto Rico. Estamos muy felices de compartir con ustedes desde Puerto Rico. God has appointed these meetings Y Dios ha designado estas reuniones for our illumination, para nuestra iluminación, edification, para nuestra edificación, that what He wants to do in us, para que aquello que Él quiere hacer en nosotros, to prepare us for the final events and the coming of His Son. esto es prepararnos para los eventos finales y para la venida de su Hijo. As a people, we might be moved to a submissive willingness Y como pueblo debemos estar movidos a una voluntad sumisa to the work of His Holy Spirit in a our la lives. obra del Espíritu Santo en nosotros. This evening, Esta noche, our topic is nuestro tema hoy what the day of Pentecost teaches us. es ¿qué nos enseña el día de Pentecostés? Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, thank you so much. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias. How wonderful is your name. Cuán maravilloso es tu nombre. How exalted your throne. Cuán exaltado es tu trono. How marvelous your wisdom. Y qué maravillosa tu sabiduría. Certainly there is none like you. Ciertamente no hay nadie como tú. In all the wide heavens above and in the earth, there is none like you. En todos los cielos de arriba y en la tierra no hay nadie como tú. Be exalted, O God. Sé exaltado, oh Dios. Be exalted even here. Sé exaltado aquí esta noche. Let your word go forth Que tu palabra salga adelante with clarity con claridad to all of our hearts. para todos nuestros corazones. Grant us a double Danos portion of your Holy Spirit, una doble porción de tu Espíritu Santo, that as we speak your word, para que así al hablar tu palabra, you would open up our minds and our hearts tú abras nuestras mentes y corazones to even clearer understanding of them. para entenderlas aún más, That you would open up the hearts and the minds of those who are listening, para que también abras las mentes y los corazones de quienes están escuchando, that they might receive your word with Para- understanding. para que ellos reciban tu palabra con entendimiento. Please, Father, Por favor, Padre, take control toma control of this meeting, de esta reunión, of this moment. de estos momentos, Let your precious will be done. y que tu preciosa senda sea delante de nosotros, Let the end of this sermon y que al fin de este sermón be toward our salvation. sea para nuestra salvación, All of us who hear todos los que escuchamos and receive your word y recibimos tu palabra in faith. en fe. We ask this in Jesus' name. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. In the last battles of faith in Florida, En las batallas de fe en Florida, I presented on a topic yo presenté un tema on the sacred seasons sobre las estaciones sagradas and their prophetic implications for y us. sus implicaciones proféticas para nosotros. In that presentation, we looked at the first of those seasons, Y en la primera de entre esas estaciones vimos la primera, the Passover, la Pascua, which occurs on the 14th day of the first month. que ocurre en el día 14 del primer mes. We saw from the experience of Noah Y nosotros vimos de la experiencia de Noé that the flood que el diluvio came in the season of the Passover. vino en ese periodo de Pascua. We were able to look and see that the Nosotros season of Passover pudimos escudriñar y ver que
estación de la Pascua commences on the 10th day of the first month, comienza en el 10º día del primer mes, when the lamb is set apart from the fold, cuando se aparta el cordero del rebaño, so that it should die in the place of those who are worthy of death. para que ese cordero muera en lugar de aquellos merecedores de muerte. Especially in the case of Egypt, Especialmente en el caso de Egipto, to die in the place of the firstborn, yeah. en el caso de Egipto, ese cordero moriría en lugar o como sustituto de los primogénitos. We saw that the Passover Vimos que la Pascua celebrates celebra God's saving work in justification. la obra salvadora de Dios en la justificación. It points to the work of God in making atonement Y for sin apunta a la obra de Dios en hacer expiación por el pecado through a substitution, a través de un sustituto, presenting a victim, substituting the place of him, of the one who is worthy of death, presentando una víctima que va a sustituir el lugar del que es digno de muerte y condenación. by putting another in his or her place. Y en su lugar coloca a otra víctima. Substitution, Sustitución substitutionary atonement, o expiación sustitutiva is not readily received by all. no es algo que se recibe rápidamente por todos. For some believe, like Por- the Masons, Porque algunos creen, como los masones, that that is not justice, de que eso no es justo. that the sinner should pay for his sin. Sino que el pecador es el que debe pagar por su pecado. And that is true. Y es verdad. That is justice. Eso es justo. Justice demands the death or demands right payment La justicia demanda la muerte o el pago que se for debe actions. por las acciones. But yet, the substitutionary atonement that God has provided Pero sin embargo, la expiación por sustitución que Dios ha provisto does not contravene justice. no contradice la justicia. Because he who died, Porque aquel quien murió, though he was just and he's just in himself, a pesar de que él es justo en sí mismo, and the Bible tells us that he knew no sin, y la Biblia nos dice que él no conoció pecado, and God poured out upon him y Dios derramó sobre él the wrath that others deserved, la ira que otros merecen, yet it's still a just act. sin embargo es un acto justo. How so? ¿Cómo es esto? Because the Lamb of God, Porque el Cordero de Dios, who took the sins of the world, quien tomó el pecado del mundo, was not a person that God arbitrarily chose no fue una persona que Dios escogió arbitrariamente and forced upon him y forzó algo sobre él, the condemnation of sinners. forzando así la condenación del pecado, It was a Sobre voluntary act. sino que fue un acto voluntario. Christ offered Cristo se to ofreció take our place. para tomar nuestro lugar. He submitted himself Él se sometió to that position. a esta posición. It is true, it was the will of God to bruise him, Y es cierto que era la voluntad de Dios herirle. and he confessed it in the garden Y eso lo confesó en el huerto. when he said, Father, if it be possible, let this cup pass from me. Cuando Jesús dijo, Padre, de ser posible que pase esta copa de mí. So yes, it was the will of God Así que sí era la voluntad de Dios. that the wages of sin be paid. Que el salario del pecado sea pagado. And what is that? ¿Y qué es eso? It's death. Es muerte. So if the sinner is to be saved Entonces, si el pecador ha de ser salvo from the just penalty for his transgression, for the transgression of the law, de lo que la demanda justicia por su transgresión, de que la demanda
la justicia por la transgresión de la ley, salvation of sinners la salvación de los pecadores can only be done in two forms. puede solamente hacerse de dos formas. One, Una, abolish justice, eso es tratar de abolir la justicia. or two, O dos, pay pagar the price el precio for sin. por el pecado. Now, to pay the price for sin, Ahora, para pagar el precio del pecado, that payment has to be made ese pago tiene que ser hecho, either by the sinner himself, bien sea por el pecador mismo, he has to face his judgment, él tiene que hacerle frente a su juicio, or by the lawgiver himself. o por el dador de la ley mismo. If the lawgiver would save the guilty, Y si el dador de la ley If the- salva a ese pecador, if the creator would undertake to save the guilty, si el creador toma entonces la iniciativa de salvar al culpable, then he must be willing. entonces él debe estar también dispuesto, He must subject himself él debe someterse a sí mismo to the very penalty that he's trying to save the guilty from. a la misma pena de la cual él está tratando de salvar al pecador. In other words, En otras palabras, pardon for sin, el perdón del pecado, pardon for sin for the sinner el perdón del pecado para el pecador is wonderful news. es una noticia maravillosa, But for God, pero para Dios it means significa self-condemnation. condenación propia. Jesus, Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, formed man from the dust of the ground. formó al hombre del polvo de la tierra. He is the creator of Él es Adam. el creador de Adán He who dirtied his hands in the mud y aquel quien se ensució las manos en ese polvo to give form to man para darle la forma al hombre was the same who bloodied his hands fue el mismo cuyas manos fueron ensangrentadas 4,000 years later 4000 años después to save Adam's fallen family. para salvar la familia caída de Adán. The creator, El creador, the only way that the creator can save a sinner la única forma para que el creador pueda salvar al pecador and not violate justice y sin violar la justicia, is to receive the condemnation that the Es- sinner justly deserves. recibir la condenación que el pecador se merece justamente. That is what the Passover celebrates. Y eso es lo que celebra la Pascua. That is what the Passover was pointing to. A eso era lo que apuntaba la Pascua. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. As the destroying angel passed over, A medida que el ángel destructor pasaba por encima those houses upon which the blood was painted over the doorposts, de aquellas casas que tenían la sangre pintada en sus linteles, he read the confession él allí leía la confesión of the occupants of that house. de los ocupantes de esa casa. We justly Nosotros deserve to die. merecemos justamente morir. The judgments of God Los- are righteous and true. Los juicios de Dios son justos y verdaderos. Unquestionable are your ways, oh, Y sus caminos sin ser cuestionados. oh living God. Oh Dios vivo. We ought to have died, Nosotros merecemos morir, but you have provided a substitute. pero tú has provisto un sustituto. As Abraham said, God will provide himself a lamb. Así como Abraham dijo, Dios proveerá para sí mismo un sacrificio, un cordero. The second person of the Godhead, Jesus Christ himself, became the lamb. La segunda persona de la deidad, Jesucristo, llegó a ser ese cordero. That was the first season, Y esa es la primera estación, sacred season, la primera estación sacra that called the people of God que llama al pueblo de Dios to a recognition a un reconocimiento of God's willingness de la voluntad de Dios to go to the uttermost para llegar hasta el último recurso in order to restore
para restaurar union la unión between himself and transgressors. entre sí mismo y los transgresores. Passover celebrates reconciliation, La Pascua celebra reconciliación, justification. justificación. What is that? ¿Qué es eso? It is God's undertaking Es lo que hace Dios to deliver para librar those who are not just in themselves a aquellos quienes no son justos en sí from mismos just condemnation de la justa condenación and to present them y presentarlos before his own face delante de su propio rostro as if they were truly just, como que si ellos fuesen justos. but not in their own righteousness. Pero no en su propia justicia. No. No. Justification is such a mighty thing. La justificación es algo tan poderoso. It is such a mighty work Es una obra tan poderosa that the sinner, que el pecador, the repentant sinner, el pecador arrepentido, who believes in the substitute, the lamb that God has provided, quien cree en ese cordero sustituto que Dios ha provisto, stands before God, está delante de Dios, not in his own righteousness, no en su propia justicia, but in a righteousness far superior pero en una justicia mucho más superior to that of any creature. que cualquier criatura pueda tener. He stands in the righteousness of God. Él está en la justicia de Dios. So the Apostle Paul says De tal forma que el apóstol Pablo dice that God made him, que Dios lo hizo a Cristo. that is the Lamb, Eso Jesus es al Christ, Cordero, Jesucristo. to be sin for us, Ser pecado por nosotros, who knew no sin, quien no conoció pecado, that we, para que nosotros, yes, even us, aún, nosotros might become podamos the righteousness of God. ser la justicia de Dios. How so? ¿Y cómo es esto? He said, in him. Él aclara, In en Christ. Él, en Cristo. God sees Dios all those who are truly in Christ ve a todos aquellos quienes están realmente en Cristo as standing como estando in his perfect, infinite, en eternal righteousness. su propia justicia eterna, perfecta e infinita. Now, Ok. the second feast. La segunda fiesta, Well, the first feast was Passover, and it went into the feast of unleavened bread. o deberíamos decir, esta primera estación de la Pascua incluye también los panes sin levadura. Let's read it from Exodus chapter 12, verse 14. Y vamos a leerlo de Éxodo 12, versículo 14, por favor. And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generations. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. You shall keep it a feast by an ordinance forever. Por estatuto perpetuo lo celebrarás. 7 days shall ye eat unleavened bread, even the first day ye shall put away leaven out of your houses. For whosoever eateth leavened bread from the first day until the 7th day, that soul shall be cut off from Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Perdón, 15, ¿no? Perdón, versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. In the first day there shall be an holy convocation, and in the 7th day there shall be an holy convocation to you. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. No manner of work shall be done in them, save that which every man must eat. That only must be done of you. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. So,
The Passover Así que la Pascua was the day that the lamb was kept up. era el día en el cual el cordero, The lamb was set apart from the 10th day until the 14th day. ese cordero era separado desde el día 10º hasta el día 14. And at the evening, or the close of the 14th Y day, luego al cerrar el día 14, the lamb was killed. ese cordero era degollado. It was eaten Y era entonces during the night of the 15th. preparado y comido en la noche del 15. Del It was día the 15. night Era la noche that the destroying angel passed over the houses of the Egyptians. en el cual ese ángel destructor pasaba por encima de Israel. Exodus tells us that at midnight there was a mighty cry. Y el In Éxodo nos habla de que a la medianoche había un fuerte clamor en todo Egipto. So the 15th day Entonces el día 15 marked the first day of the feast of unleavened bread. marca entonces el primer día de la fiesta de los panes sin For 7 levadura. days there would be no leaven in their houses. Y por 7 días entonces ellos no tendrían nada leudado en sus The hogares. 15th day was counted as a day of rest Ese día 15 se contaba como un día de or a descanso day of holy convocation. o un día de una convocación They should santa, gather together en as el a cual people ellos se reunían como un pueblo and worship, y read the adoraban scriptures. y leían las escrituras. The final day, El día final, the 7th day, el séptimo día, which would be the 21st day of the first month, lo que seguiría, lo que llegaría a ser el día 21 del primer mes, would also be another day of holy convocation. era también un día de convocación santa. Now, the feast of unleavened bread, Esta fiesta de los panes sin levaduras, as the Passover pointed to God's work in justification, así como la obra de Dios en justificación, The feast estaba of- descrita en la Pascua. the feast of unleavened bread points to the work of God in sanctification. Los panes sin levaduras apuntan a la obra de Dios en la santificación. The work of God in saving souls La obra de Dios en la salvación de almas is threefold. tiene 3 aspectos. We are saved from sin. Nosotros somos salvos del pecado That's what Jesus came to do. y eso es lo que Jesús vino a That's hacer. what Matthew 1 tells us. Y eso es lo que Mateo 1 nos You dice. shall call his name Jesus because he shall save his people from their sins. Llamaréis y pondréis como nombre a Jesús porque Él salvará de pecado. So salvation is the work of God Entonces, salvación es la obra de Dios to save fallen sinners from their sins. para salvar a personas caídas de sus pecados. But it is a threefold work. Pero es un trabajo, una obra que tiene 3 aspectos. It has 3 stages. Tiene 3 fases. The first La primera is justification, es justificación, which saves the sinner la cual salva al pecador from the condemnation of his sin. de la condenación de pecados. Saves the sinner from the sense, the overwhelming sense of guilt. Salva al pecador de ese sentido desbordante de culpa And sets him free from the fear of death. y lo libera del miedo a la muerte. That is what justification does. Eso es lo que hace la That's justificación. what God intends for our justification to do for us. Eso es lo que Dios quiere que la justificación haga por nosotros. To set us free El librarnos from a sense of rejection, of divine rejection. de un sentimiento de ser rechazados divinamente. To fill us with a sense that we are truly accepted by God. Cambiando eso para que nos llenemos del alma, de la aceptación, del convencimiento As His de children. que somos realmente aceptados delante de Dios como sus hijos. And that now the law, Y que ahora la ley, which condemned us, la cual nos condena, because Christ took our condemnation, ya que Jesús tomó nuestra condenación, we are not now condemned for our past sins. ahora nosotros ya no somos condenados por nuestros pecados pasados. And therefore, Por tanto, we have confidence, ahora tenemos confianza, courage,
ánimo that God will not disown us de que Dios no nos va a abandonar and condemn us to death y no nos va a condenar a muerte in the final day. en el día final. So in a sense, we are saved. Entonces, en un sentido, estamos salvos. If we're justified, we are saved Si nosotros somos justificados, estamos from salvos condemnation de la condenación and from the fear of death. y del miedo a la muerte. In other words, En otras palabras, justification justificación saves us nos salva from the condemnation de la condenación of sin. del pecado. But Pero justification justificación does not save us no nos salva from the power of sin. de el poder del pecado. It is a work that God did in another. Justificación es una obra que Dios hizo en otra persona. God's work in Christ, Justificación es la obra de Dios en outside Cristo, of me. fuera de mí. God imputed my sins to Christ. Dios imputa mis pecados a Cristo And thus he has the right to impute Christ's righteousness to me. y por eso Él tiene entonces el derecho de imputar la justicia de Cristo a mi persona. So that if I believe Para que yo crea in this substitutionary provision, en la provisión sustitutiva I can rest y yo pueda descansar that I have acceptance with de God. que soy aceptado por Dios. But Pero sanctification is necessary. la santificación es necesaria. And that is what the Feast of Unleavened Bread celebrates. Y esto es lo que celebra la fiesta de los panes sin levadura. The separation of the putting out of leaven out of the houses. Eso es el sacar la levadura de las casas, The eating of bread without leaven. el comer pan sin levadura. Leaven represents sin. La levadura representa el pecado. So the second work, Entonces, la segunda or the obra second phase of God's work in salvation, o la segunda fase de la obra de Dios en salvación is an unleavening work es una obra para sacar la levadura, to set us free el librarnos from the power of sin. del poder del pecado. While justification Mientras que la is an justificación instantaneous work, es una obra instantánea, we are justified in Christ. nosotros somos justificados Christ en Cristo. Was condemned Cristo fue condenado. how many times? ¿Cuántas veces fue Cristo condenado? Oh. How many times was Christ condemned? ¿Cuántas veces Cristo fue condenado? Once. Una vez. How many times did he die? ¿Cuántas veces Cristo murió? Once for all. Una para todos. So in Christ. Entonces, en Cristo, Christ in our place Cristo en nuestro lugar was condemned once and died once for all who will be saved. fue condenado una vez y murió una vez para salvar a quienes creen en So Él. in Christ, Entonces, en Cristo, we nosotros, who are brought to faith quienes somos traídos a la fe, are justified, somos justificados. are owned of God, Somos, ahora le pertenecemos a Dios. acknowledged by God Somos reconocidos por Dios as his children. como sus hijos. Once Una vez for all. para siempre. That might raise some question, but we're going to answer that question that some of you might have later on. Y yo sé que algunos pueden levantar algunas preguntas de esto, pero esto le vamos a dar respuesta más adelante. Okay, so in the work of sanctification, Ahora, en la obra de justificación, it is God's intent es lo que Dios quiere to successfully es que exitosamente set us free from the slavery, librarnos de la esclavitud the power of sin. o el poder del pecado. He cannot Él no puede set us free from the power of sin librarnos del poder del pecado while we are consumed with the condemnation of sin. mientras nosotros estemos consumidos con la condenación del pecado. The basis La base sanctification La base para la santificación is Sabbath rest. es el descanso sabático. Remember?
¿Se acuerdan de eso? What was the first full day that Adam spent? ¿Cuál fue el primer día completo que pasó Adán? It was Sabbath. Fue el sábado. Friday wasn't a full day for Adam, El viernes no fue un día completo para Adán and much less for Eve. y mucho menos para Eva. But on the seventh day, Pero el séptimo día, they spent a whole day, ellos pasaron un día their first full completo, day from evening until evening. de su primer día completo de tarde a tarde. And that day, Y ese día God was resting. Dios estaba descansando God invited them into his rest. y Dios los invitó a descansar Upon con él. what basis then ¿En could qué basa? Adam and Eve rest on the first day? ¿En qué On the basa? seventh day, sorry. ¿En qué base podían Adán y Eva descansar el séptimo día? Ese If es el God primer says séptimo día. in Exodus 20, verse 8 to 11, Si Dios dice en Éxodo 20, versículos 8 al 11, 6 days shalt thou work and do all thy 6 days shalt thou do all thy work, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, but on the seventh day pero thou shalt rest. el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios, el día de reposo de Jehová tu Dios. Did Adam and Eve work for 6 days? ¿Trabajaron Adán y Eva por 6 días? How No. comes they were resting? Entonces, ¿por qué estaban descansando? Do you see that? ¿Ven Adam eso? and Eve did not merit Sabbath rest. Adán y Eva The no se first merecían ese primer sábado, ese primer descanso. It was completely an act of grace Fue sencillamente un acto de gracia that de their Dios. first full day De que el primer día completo de ellos was a day of rest. fue un día de descanso. Upon what basis did ¿Y they rest? en qué base ellos descansaron? On the basis that God invited them in His own rest. En la base de que Dios fue el que los invitó a ellos a su propio It descanso. was not their rest. No era el descanso de Adán y It was Eva, God's rest. era el descanso de Dios. And God, full of grace and Y favor, Dios lleno de gracia y de favor, said, "Rest les with me. dice, descansen conmigo. I have done all these things. Yo he hecho todas esas cosas. Behold, all these things I have created for you. Mira, todas estas cosas que he creado para ustedes. Rejoice with me Regocíjense Today. conmigo hoy in the works of en my las hands." obras de mis manos. So they rested. Entonces, ellos In God's descansaron rest. en el descanso de They Dios. rejoiced Ellos se regocijaron in God's work. en las obras de Dios. This is the great basis of salvation. Esta es la gran base de la salvación. While we do not rest Mientras nosotros no in descansemos that which is truly God's, en aquello que es realmente de Dios, while we cannot rest in the righteousness of God, mientras nosotros no podamos descansar en la justicia de Dios, and while we cannot rejoice in the work of God, y mientras no nos podamos regocijar en las obras de Dios, we have no basis no tenemos ninguna base to enter into any work. para entrar en ninguna obra. What did Adam do after the Sabbath? ¿Qué fue lo que hizo Adán después de ese sábado? He began Él comenzó his first complete day of work. su primer día completo de trabajo. So the first day of work for man, El primer día de trabajo para el hombre, all right, let me say it better. O vamos The a ponerlo first de otra forma. complete day of work for man el primer día completo para la obra del hombre o el trabajo del hombre, was not no fue the Sabbath el sábado or the day before, o el día anterior, but the day after the Sabbath. sino el día después del sábado. So that God calls no one to work Entonces Dios no llama a nadie a trabajar until He has first given them rest. hasta que él le haya dado a esa persona descanso. Is that true ¿Es cierto? in redemption? En la redención. Or is it only in creation? ¿O esto solamente pasa en la creación? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Venid a mí todos los cansados y abatidos, y yo os haré descansar. So that you can be lazy for the rest of your life. ¿Será para que usted sea flojo el resto de su vida? No. No. He says, take my yoke upon you. Él dice,
tomad mi yugo. Once you have rested in Him, Y una vez que usted encuentra descanso en Él, once you have found rest in Him, una vez que usted ha encontrado descanso then He en can give you Cristo, His yoke. entonces Él puede darle su yugo. The yoke of Christ El yugo de Cristo only fits those solamente es para aquellos who are resting in Him. quienes están descansando en Él. So, Así pues, Feast of Unleavened Bread la fiesta de los panes sin levadura points us to the work of God nos apunta a la obra de Dios in those who are justified en los que ya son to justificados sanctify us from para sin. santificarlos del pecado. Notice, Nótese esto. would it be possible for any Israelite to participate in the Feast of Unleavened Bread ¿Sería posible que algún israelita participara de la fiesta de los panes sin levadura, if they ignored the Passover? ignorando la Pascua? No. No. The basis of the Feast of Unleavened Bread is the Passover. La base de los panes sin levadura es Pascua. And this is a great lesson for us. Y esta es una as gran Christians. lección para nosotros como cristianos. We cannot put the horse before the cart. No podemos poner el caballo, Pardon, we cannot put the cart before the horse. no podemos poner la carreta delante del caballo. It's the Passover. Es la Pascua, primero. What God has done in Christ Lo que Dios ha hecho en Cristo, that gives energy lo que da energía to the call of God to sanctification. al llamado de Dios para la santificación. Now, Ahora, we saw vimos that the Feast of Passover, the Feast of Unleavened Bread and the Passover que la fiesta de los panes sin levadura, esa fiesta de Pascua, has a season that extends beyond the first month vimos que se extendía más allá del primer mes, because there was a provision made porque había una provisión que se For- hacía those who were unclean para aquellas personas que habían estado or inmundas who were in a long journey o que se encontraban en un viaje lejos to participate in the Passover 1 month later. para participar de la Pascua un mes después. The same dates. En los mismos días, 10th day, el día 10º the lamb del would be put segundo apart. mes, se apartaba el cordero. 14th day, it would be killed. El día 14 del segundo mes sería And the degollado. Feast of Unleavened Bread would begin for those in the second month. Y The luego, 15th asimismo, day of the second month. seguiría la fiesta de los panes sin levadura en el segundo mes para quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo el primer mes. Let's read something what the Apostle Paul says about this feast. Ahora, vamos a leer algo que dice el apóstol Pablo sobre esta fiesta. 1 Corinthians 5 verse 7 Primera de Corintios 5. and 8. Primera de Corintios 9. 1 Corinthians 5 Primera de Corintios verses 5, 7 and 8. versículos 7 y 8. It says, "Purge out therefore the old leaven." Limpiaos pues de la vieja levadura. What is that? ¿Qué es eso? That's the old man, Ese es el hombre antiguo, the old nature. la naturaleza antigua. Purge out therefore the old leaven, Limpiaos pues de la vieja levadura that ye may be a new lump. para que seáis nueva masa. How do you say? A new dough. Nueva masa. Okay, yes. As ye are unleavened. Sin levadura como sois. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Notice the link that Paul makes between the unleavened feast, the feast of unleavened, or the unleavening and the Passover. Fíjese acá la unión o la relación que hace Pablo entre la fiesta de los panes sin levaduras y la Pascua. He says, Él as ye dice, are unleavened. para que seáis nueva masa sin levadura como sois. So the Passover is a call to unleavening. Entonces la Pascua es un llamado para sacar levadura. Justification is a call to sanctification. Justificación es un llamado para entrar en santificación. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Therefore let us keep the feast not with
with old leaven. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Okay, the old leaven Esa vieja levadura literally is the old dough, literalmente sería esa vieja masa, but figuratively, pero en forma figurativa it's with the leaven of the old covenant, sería esa levadura del antiguo pacto, where some mistakenly thought donde algunos pensaban erróneamente that they could work their way de que ellos podrían into the favor of God. tratar de esforzarse o trabajar para ganar el favor de Dios. That was not God's, it was never God's plan, Eso nunca fue el plan de Dios, but that was a misunderstanding of Israel. sino que fue un malentendido de Israel. So when he says, not with the old leaven, Entonces cuando Pablo dice no con la vieja levadura, that's the understanding or the concept of righteousness by works. eso apunta al entendimiento de justificación por obras. But neither with the leaven of malice and wickedness. See, it's two things. Y él continúa diciendo, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Entonces aquí vemos dos So you have cosas. two errors that you can fall Tenemos into. dos errores en los cuales se puede caer. We can think that, well, we have acceptance with God based on our works, Nosotros podemos caer en un error que es pensar que tenemos aceptación con Dios por nuestras obras. and we are trying to secure God's favor through Y es- our own Y righteousness and our works. estamos tratando entonces de asegurarnos de tener el favor de Dios por nuestra propia justicia y obras. That's old leaven. Eso sería la vieja levadura. He says, don't do that. Y él dice, no hagas eso. But the other end, Pero, por otro lado, we can become presumptuous también podemos tener presunción and think that God is going to accept us y pensar que Dios nos va a aceptar in an unclean, rebellious state. en un estado de rebelión. He says, Y neither Pablo dice, ni with the leaven of malice and wickedness, con la levadura de malicia y de maldad, but with the unleavened bread of sincerity and truth. sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. So, are we called to keep the feast? Entonces, ¿somos llamados a guardar la fiesta? Nobody answer. Nadie responde. Yes! Sí, Wait. pero ¿cómo? Therefore, let us keep the feast. Dice Pablo, así que celebremos la fiesta. There's no question. We are called to keep the feast. No hay duda en esto. The question is how. La pregunta es ¿cómo? Today, Hoy día we are in the feast of unleavened bread. Literally. estamos literalmente en el tiempo de los panes sin levadura. The annual feast of unleavened bread La fiesta anual de los panes sin levadura began last Sabbath. comenzó el sábado pasado. Sorry, no. We are in this. For those who did not keep the feast Aquellos quienes no in the first month, celebraron la fiesta Sorry. en el primer mes, Yeah. This second month este segundo mes is an opportunity es una oportunidad to keep the feast. para celebrar la fiesta. If we were in Israel, Si back then, nosotros estuviéramos en el tiempo de Israel allá, we would be, and we were in a long journey, si nosotros hubiésemos estado en un viaje or largo we had buried our dead, o si hubiésemos enterrado a una we would be persona, keeping the feast of unleavened bread now, estaríamos en Israel entonces guardando la and fiesta we ahora. wouldn't be eating leaven. Y estuviéramos entonces comiendo sin Now, is that what levadura. I'm saying for you to do? Ahora, ¿será que es esto lo que yo quiero que ustedes hagan? If you want to receive the latter rain, keep the feast of unleavened bread. Don't Si eat usted- leaven at this time of year. Si yo les digo que para recibir la lluvia tardía, entonces en este tiempo usted no debe comer pan sin levadura, ¿será eso? I don't believe that's what Paul was saying when he said, "Let us keep the feast." Yo no creo que es eso lo que está diciendo Pablo He tells cuando us. Pablo dice celebremos la fiesta. He shows us what the feast points to. Pablo nos muestra a qué apuntaba la fiesta. The big problem, the problematic leaven Esa levadura problemática is not the leaven in the dough.
No es la levadura en la masa but literal, it's the leaven of sin pero es la levadura del pecado that saturates our life, que satura nuestras vidas that is at the root of our motives, y que está en la raíz de nuestros motivos, thoughts, and action. pensamientos y acciones. We need to be unleavened. Nosotros necesitamos sacar esa levadura. And so, Paul is saying, Pablo está diciendo, don't forget the feast of unleavened bread. no pierdan de vista la fiesta de los panes sin levadura, It illustrates powerfully porque ilustra poderosamente our need for cleansing, nuestra necesidad de limpieza, our need to be free nuestra necesidad de ser libres from sin. del pecado. It illustrates powerfully Ilustra poderosamente God's desire, el deseo de Dios God's design, y el diseño de God's Dios determination y su determinación to set his people free de librar su pueblo from the power of sin. del poder del pecado. And if we are Christians, Y si nosotros somos cristianos, we should expect nothing less no podemos esperar nada menos from him whom we call Jesus, de a quien nosotros llamamos Jesús, he who saves his people. Jesús From quien their sins. salva a su pueblo del pecado. He is able to save us Él puede salvarnos from condemnation de la condenación and the fear of death. y del miedo a la muerte, And he is able to save us y también es capaz de through salvarnos the personal work of the Holy Spirit a través de la obra In personal our del hearts. Espíritu Santo en nuestros from the corazones power of del sin. poder del pecado. He is able to pull down strongholds, Él puede derribar fortalezas, casting down imaginations, derribando imaginaciones and every high thing that exalts itself against the knowledge of God y toda cosa que se exalta a sí misma por encima del conocimiento de Dios, in the work of en la sanctification. obra de santificación. God Dios is as able es tan capaz de hacer as esto he is como lo es to save para salvar in en justification. la justificación. Now, Ahora, the third phase la tercera fase of God's salvific work de la obra salvadora de Dios is glorification. es glorificación. I'm just going to mention this before I go to Pentecost. Y solamente voy a mencionar esto antes de entrar en Pentecostés. Glorification La glorificación is the work of God es la obra de Dios to save us para salvarnos from the presence of de sin. la presencia del pecado. In sanctification, En la santificación, we are brought under the discipline of the Holy Spirit nosotros somos traídos bajo la disciplina del Espíritu Santo and taught to say no. y se nos enseña a decir no, No to sin. no al No pecado, to the world. no al mundo, No to self. no al yo. It's a discipline. Es una It disciplina takes time. y eso toma tiempo. But when it is successful, Pero cuando es exitoso, the Christian stands mature el cristiano entonces ya es maduro in Christ. en Cristo. How is it no? Enabled, Y es, fully enabled y es totalmente capacitado to say no para decir no to whatever temptation. a cualquier tentación. It doesn't mean that he's no longer tempted. Eso no significa que el cristiano no va a ser tentado. No, he is tempted. No, el cristiano es He is tentado afflicted with y temptation. es afligido con tentación. But he disciplines Pero- himself Él se disciplina a sí mismo by the power of the Holy por Spirit el poder del Espíritu Santo to say no, para decir no to deny y para negar the old nature la vieja naturaleza that's still clamoring que está todavía ahí for what it clamando loves. por lo que él ha perdido. He who is born again Aquel que ha nacido de nuevo does not lose his old nature, no quiere decir que perdió su vieja naturaleza, but he receives a new nature. sino que recibe una nueva naturaleza. And he becomes aware of a conflict within. Y él ahora entiende del conflicto que hay internamente. Sanctification La santificación is the work es la obra of the Spirit del Espíritu to Santo teach the Christian para enseñar al cristiano how to allow his new nature
¿Cómo permitirle a su nueva naturaleza to dominate the strong old nature, dominar la naturaleza antigua? and for the new nature Y para que esa nueva to grow naturaleza in strength crezca en until the fortaleza old is truly subdued. hasta que finalmente la vieja naturaleza sea totalmente subyugada. But Pero because the old nature is still present, ya que la vieja naturaleza aún está presente, temptation is still constant. aún la tentación es constante. The annoyance of temptation La molestia que causa la tentación afflicts the soul who longs to do the will of God, aflige a aquella alma que desea hacer la voluntad de who Dios. longs to please his Savior in all things. Aflige el alma de aquel que desea complacer a su Señor en todas las cosas. It is a grief to his spirit, Y duele en su espíritu. and he cries out like Paul, Y él clama como Pablo: take away this thorn in my flesh. ay, que pudieran quitar este aguijón de mi carne. Oh, that I did not have this flesh. O que no tuviera yo esta Oh, carne. that every moment O que cada momento my mind would be set on you mi mente fuera nueva and never be distracted, y nunca fuese never be distraída, attracted nunca atraída to anything you hate. hacia cualquier cosa que tú odies. Oh, wretched man that I am. Oh, miserable de mí que There soy, is still in me está aún en mí something that draws me algo que me lleva toward that which is contrary to you. hacia aquello que es contrario a Dios. There is a work Hay una obra of glorification. de glorificación. He who is perfectly sanctified, Y aquel quien es perfectamente that santificado, he has gained complete control quien ha ganado control completo over his old nature, sobre su naturaleza pasada, so that he would not yield by much as a thought para que así no pueda dar tanto pensamiento to the suggestion of self, sin, and Satan, a las sugerencias de Satanás, a las sugerencias del ego y del is pecado. still in need Aún necesita of the final phase of God's work la última fase de la obra de Dios, to set him free el librarlo from the presence de la presencia of sin. del pecado. Justification Justificación sets us free nos libra from sin's condemnation. de la condenación del pecado, Sanctification santificación from the power of sin. de la condenación del poder del pecado, But it is glorification pero es la glorificación that eventually sets us free, la que eventualmente nos hará libre finally, finalmente from the presence of de sin. la presencia del When this pecado. mortal Cuando esto inmortal shall put on immortality, se ponga inmortal and this corruptible y esto corruptible shall be changed into incorruptible, sea incorruption, cambiado en incorruptible. the sting of sin Y así el aguijón del pecado would be no more. no va a haber más. This is what salvation Esto is. es lo que es salvación. Threefold. De tres Work aspectos. of God Una obra to de save tres us aspectos de completely. Dios para salvarnos And this is the completamente. journey that we are on if we are truly in Christ. Y este es el viaje, este es el camino que estamos cada uno de nosotros si realmente estamos en Cristo. Now, what is the next sacred season after Feast of Unleavened Bread? Ahora, ¿cuál es la fiesta que sigue después de los panes sin levadura? In Exodus chapter 19, En Éxodo 19 we read leemos verse 1 versículo 1 to 6. al 6. In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. For they were departed from Rephidim, and were come to the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness, and there Israel camped before the mount. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo.
Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Now therefore, if ye will keep my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. It was in the season of Pentecost Fue durante la estación de that the Pentecostés children of Israel que el came pueblo de to Israel Sinai. vino a Sinaí. It was at Sinai Y fue en el Sinaí that God renewed covenant que Dios renovó su pacto with Israel. con Israel. It was the same covenant Fue el mismo pacto that he had made with Abraham, que él hizo con Abraham and that he had renewed with the son of Abraham, y que Isaac, él había renovado con el hijo de Abraham, and later Isaac, with Jacob. y luego con Jacob. And God intended to renew the covenant with his people. Y luego Dios quería renovar ese pacto con su pueblo. The covenant that he had made with their fathers needed to be renewed, El pacto que él había hecho con sus padres tenía que ser renovado, because God is a God of the living. ya que Dios es el Dios de los vivos. The covenant that he makes with our fathers, El pacto que él hizo con nuestros padres, if we are to enter into that si hemos covenant, de entrar en ese pacto, there needs to be a renewal of that tiene que haber covenant. entonces una renovación de ese And pacto. so that's what happened Y eso es lo que ocurrió at Pentecost, En at Pentecostés. Sinai. en Sinaí. Listen to what this Hebrew dictionary tells. Mire lo que dice acá este diccionario hebreo, nos dice It sobre, speaks about Shavuot. hablando sobre Shavuot. That's what we call Pentecost. Y es or Feast of Shavuot Weeks. es lo que nosotros llamamos como Pentecostés. The festival of Shavuot El festival de Shavuot o Shavuot. Pentecostés in Ashkenazi usage. en Oh, sorry. el uso ashkenazi. Shavuot in classical and Mizrahi Hebrew Shavuot en el hebreo clásico y Mizraim literally means weeks. literalmente significa semanas. Yeah? It's a Jewish holiday that occurs on the 6th day of the Hebrew month of Sivan. Es una festividad judía que ocurre en el sexto día del mes hebreo Sivan. What month is that? ¿Y qué mes es este? That's the third month. Es el tercer mes. Shavuot commemorates the anniversary of the day God gave the Torah to the entire Israelite nation. Shavuot o la fiesta de Pentecostés conmemora el aniversario del día que Dios dio la Torá a toda la nación israelita, Who were assembled at Mount Sinai. quienes se reunieron en el monte Sinaí. Although the association between the giving of the Torah A pesar que la relación entre el dar la Torá is not explicit in the biblical text. no se encuentra explícitamente en el texto bíblico. The holiday is one of Shalosh Regalim. La fiesta es una de Shalosh Regalim. It marks, Shalosh Regalim is the 3 biblical pilgrimage festivals. Esto es parte de esos 3 festivales peregrinos en la Biblia. It marks the conclusion of the counting of the Omer. Y esto marca la conclusión de la cuenta del Homer. That's why it's associated with harvest, Y por eso esto es asociado con cosecha. because you're counting the Omer. Porque ellos están contando el Homer. And in the Christian setting, Y en un ambiente cristiano that's how we think of Pentecost. es como nosotros pensamos de Pentecostés. We think of harvest. Pensamos en We think of cosecha. first fruits. Pensamos en primicias. But notice Pero nótese how the Israelite thinks. cómo los israelitas pensaban. He recalls God's making covenant with Israel at Sinai. Él
ellos recuerdan cómo Dios estableció un pacto con la nación en Sinaí, as a part of the basis como of parte de Pentecost. la base para Pentecostés. Now, as I was saying on Sabbath, Yo estaba mencionando el sábado pasado that God, when he was renewing the covenant, que cuando Dios estaba renovando su pacto, he expressed himself in marital terms. Él se expresó a sí mismo en un lenguaje You matrimonial, have seen what I've done to the Egyptians and how I've brought you to myself. diciendo, ven lo que han hecho los egipcios y cómo los he traído a mí. And he says, you will be to me a peculiar treasure. Y Él les dijo a Israel, ustedes serán para mí un Above all tesoro peoples of the especial sobre todas las naciones de The la tierra. expression was Y esa expresión era reflective of una que marital covenant. reflejaba un pacto matrimonial. Now, Ahora, let's look at quickly at vamos some a ver rápidamente verses. Let's go to John chapter algunos versículos en Juan 17. 17. John chapter 17, Juan 17, verses 20. versículos 20. Okay. Yes, let's begin with verse 22. Vamos And a the glory, comenzar con el versículo 22. and the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Juan 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. What did Moses have to say about marriage? ¿Qué dijo Moisés sobre el matrimonio? Moses, when he spoke about the marriage of Adam and Eve, Cuando Moisés habló del matrimonio de Adán y Eva, he said, therefore shall a man leave his father and his mother, él dijo, por tanto, un hombre dejará a padre y madre and shall be joined to his wife, y se unirá a su esposa, and they two y ellos shall be made one flesh. serán una carne. He was speaking of marriage. Y él estaba hablando del matrimonio. Two persons, Dos personas, but joined pero unidas as one flesh. como una. When Christ here speaks Cuando Cristo and he habla aquí prays to the Father, y ora al Padre, who is he praying for? ¿por quién está él orando? He's praying for his Él betrothed, está orando por su prometida, that the Father would speed the day para que el Padre pueda acelerar el día when he would be one cuando él sea uno with his beloved. con su amada iglesia. He says in Y verse dice 23, en el versículo 22, I in them, thou in me, that they may be made perfect in one. versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. All right? That's enough. So Christ prayed for oneness. Y Jesús oró entonces por esa unidad. How were the disciples going to be made one with Christ ¿Cómo los and with the discípulos Father? iban a llegar a ser uno con Cristo y el Padre? Let's take a look here in John 14, verse 20. Vamos a ir a Juan 14, 20. At that day ye shall know that I am in my Father, En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, and ye in me, and I in you. y vosotros en mí y yo en vosotros. So they're going to be one. Entonces ellos van a ser uno. When they become one with Christ, Cuando ellos sean uno con Cristo, they will understand ellos van a entender what it meant for Jesus Lo to que- say that the Father is in him. qué era lo que Jesús quería decir cuando él decía que él y el Padre eran uno. So something must happen Algo to the tiene- disciples for them to understand that. Algo tiene que pasar en los discípulos para que ellos entiendan eso. Jesus said that there was coming a day where they would understand this. Jesús dijo que iba a llegar el día cuando ellos iban a entender esto. What day was this? ¿Y qué día fue este? It would be the day Sería el día when Christ's words would be fulfilled. cuando las palabras de Dios se iban a cumplir, When he said of the Holy Spirit, cuando Él habló del Espíritu Santo. I will not leave you comfortless. No los voy a dejar solos, no los I voy a will dejar sin come consuelo, unto you. sino que voy a venir a ti. And speaking of the Holy Spirit, he said, Y he will hablando- be
in you. El del Espíritu Santo, Él dice, Él va a estar en ustedes. That is the day Christ was speaking of. Y ese es el día al cual se refería Cristo. The day when the Holy El Spirit, día cuando el Espíritu Santo, as the representative of Jesus Christ, como representante de Jesucristo, would fill the disciples, llenaría los would dwell in discípulos, them. moraría en ellos. It would be that day Ese sería el día when they would understand cuando ellos iban a entender what it meant lo que that the significaría Father was in Christ el Padre en Cristo and they in Christ y ellos en Cristo and Christ in them. y Cristo en ellos. What day was that? ¿Qué día fue ese? The day El when día Jesus was anointed cuando- as high priest after the order of Cuando Melchizedek. Jesús fue ungido como sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. We had a bigger study on that in Batallas de Fe, Mexico. Y nosotros tuvimos ya un estudio sobre esto en Batallas de Fe México. We recommend that you view that. Así que si usted no lo ha visto, puede buscarlo y verlo. On that same day, En ese mismo día, the Father poured the anointing of the Holy Spirit el Padre derramó el ungimiento del Espíritu Santo on His Son, sobre su Hijo. and the Holy Spirit ran down to the hem of His garment. Y el Espíritu Santo se derramó hasta el borde de sus vestiduras. Those that were His in the upper room in Jerusalem Y aquellos quienes se encontraban en el aposento alto en Jerusalén received the same anointing, recibieron ese mismo ungimiento. and the Spirit filled them. Y el Espíritu Santo los llenó. They knew Ellos sabían, without a doubt sin ninguna lugar That- de dudas, their sins de que sus pecados were forgiven, habían sido perdonados that they were accepted y que ellos of God habían sido aceptados por Dios into the beloved en el amado de as Cristo God's own children, como los hijos de Dios. as the Apostle Paul says in Tal Romans 8, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, that the Spirit testifies to our spirit que el Espíritu testifica al Espíritu that we are the children of que God. somos los hijos de Dios. The Spirit of God came with a strong testimony El Espíritu Santo viene ese día con un gran testimonio that the Father accepted them as a part of His family, que el Padre los había aceptado a los discípulos como parte de su that the familia Spirit was in them, y que el Espíritu Santo estaba en ellos, testifying of Him whom they believed, testificando de aquel en quien ellos creían, the representative of Jesus Christ. el representante de Jesucristo. And virtually Christ was in Y them. virtualmente Cristo estaba en ellos They understood. y ellos entendieron. It was a renewal Era una renovación of covenant. de un pacto. When? Cuando In the season of marital covenant. en la estación de la renovación matrimonial, Pentecost. Pentecostés. Friends, Hermanos, Passover, la Pascua, Feast of Unleavened Bread, la fiesta de los panes sin levadura, was God's means él fue el medio de Dios to prepare Israel para preparar a Israel for a special meeting with their God at para Sinai. una reunión especial con Dios en Sinaí. It was the means that God had provided Fue- for them to enter into covenant with God at Sinai. Fue el medio que Dios proveyó para que ellos pudieran reunirse con él en Sinaí. Now, Ahora, Passover la Pascua has its fulfillment in Christ. tuvo su cumplimiento en Cristo. The Feast of Unleavened Bread La fiesta de los panes sin levaduras in the work of the Holy Spirit. en la obra del Espíritu Santo. Now, was Ahora. God doing a special work in the disciples to prepare them for that special Pentecost? Y eso era preparar a los discípulos para esa fiesta especial de Pentecostés, Where God would renew His covenant donde Dios iba a renovar su pacto with this infant church? con su iglesia infante. Yes. Sí. God Dios gave evidence dio la evidencia through the Spirit a través del Espíritu to every one of those disciples a cada uno de esos who discípulos received the blessing quienes recibieron la that they were bendición one with Christ. que ellos eran uno en Cristo. Listen to what the word says in Acts 1 as we Mira lo que finish. dice las palabras en Hechos, Sorry, Acts chapter 2 verse en 1. Hechos 2:1. Yeah, we finish. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord
in one place. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Not only were they with one accord in one place, Esto no significa que ellos estaban solamente en un lugar but juntos, through the Holy Spirit's infilling, sino que a través de la llenura del Espíritu Santo, they were made one with Him who is divine. ellos eran uno con el divino. Verse 4. Versículo And they 4. were all filled with the Holy Ghost, and fueron- began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pentecost Pentecostés is a season es una estación for the renewal of marital covenant. para la renovación del pacto matrimonial. God renewed covenant Dios with the new Israel renueva su pacto con un nuevo Israel in the year AD 31 en el año 31, on the day of Pentecost. en el día de Pentecostés. The remnant El remanente of that new Israel. de ese nuevo Israel. Revelation 12 verse 17 tells us Apocalipsis 12:17 nos dice that the dragon was wroth with the woman que el dragón se airó contra la mujer and went to make war with the remnant of her seed. y fue a hacer guerra con la simiente, Who el remanente de su simiente, The commandments of God quien guarda los mandamientos de Dios and have the testimony of y tiene el Jesus. testimonio de Jesucristo. This remnant, Este remanente, the last age of the Christian church, la última era de la iglesia cristiana, calls upon God clama a Dios as the living God como el Dios vivo for a renewal of covenant, para una renovación de a pacto, renewal of marital una covenant. renovación del pacto matrimonial. Why? ¿Por qué? Because God Porque Dios is the God of the living. es el Dios de los vivos. What He renewed Lo que Él renovó in the upper room en el aposento alto with the disciples con then los discípulos allí must be renewed today debe ser renovado hoy día to usher in the final movement, para poder entrar en los movimientos finales, the great tribulation. la gran Sorry, the tribulación, loud cry, el fuerte pregón, the great tribulation, la gran tribulación, the seven last plagues, las últimas and plagas the coming of Jesus y la Christ. venida de Jesucristo. The final showdown Ese espectáculo final between good and evil entre el bien y el mal will not be any vague battle. no va a evitar batalla. Those who meet in collision Aquellos quienes se van a enfrentar en will colisión know where they are standing, van a saber dónde están parados, especially those especialmente who aquellos stand for the honor of the eternal prince. quienes están por el honor del príncipe eterno. We must know Nosotros debemos that we have his saber approval. de que tenemos su aprobación. We must know Nosotros debemos saber that we stand with him and he with us. de que nosotros estamos con él y él con nosotros. We must know Nosotros debemos saber that we are accepted into the beloved. que somos aceptados en los amados de Cristo. The Spirit of God must testify to our spirit El Espíritu de Cristo debe testificar a nuestro espíritu that we are the elect of God, que somos los elegidos de Chosen. Dios, escogidos to be his children para ser sus hijos for time and for eternity. por tiempo y eternidad. There needs to be a renewal of Tiene covenant. que haber una renovación de And pacto. praise God, there is coming a renewal of covenant. Y alabado sea Dios que viene una renovación de pacto. And based on what the scriptures Y reveal, basado en lo que revelan las escrituras, it's going to be, va a it's going to ser, happen esto va a ocurrir in the season of marital covenant. en esta estación de pacto matrimonial. Pentecost, Pentecostés it's going to fall on a Pentecost. va a caer en un día de The Pentecostés. final outpouring of the Holy Spirit El derramamiento final del Espíritu will begin Santo to be outpoured va a comenzar a on the head of derramarse the church. en la cabeza de la iglesia. Jesus is to be anointed Cristo ha de ser as King ungido of kings and Lord of como lords. Rey de Reyes y Señor de The Señores. kingdom that the usurper, that the little horn has usurped from Christ, Y los reinos que han sido usurpados por el cuerno is to be pequeño restored.
van a ser restaurados, and those who are with Christ, y aquellos quienes están con Cristo who long for his honor y quienes anhelan por su above honra, everything else in this por world, sobre todas las cosas en este mundo, will receive the blessing with van him. a recibir la bendición con Our él. time is up. Nuestro tiempo se ha acabado Tomorrow. y mañana We want to take a special look yo creo que vamos a observar at cuidadosamente how God en cómo Dios prepared the disciples preparó los discípulos for that Pentecost, para ese to Pentecostés, enter into that covenant, para entrar en ese and to pacto receive the Holy y Spirit, para recibir el Espíritu Santo. so that learning from them, Para que aprendiendo de ellos, we can understand what is required of us. nosotros podamos ver qué se requiere de nosotros. Last night we heard some of it. Anoche escuchamos un poco de esto. What does God ¿Qué require es for lo us que Dios requiere de to nosotros be ready para estar listos to receive the latter rain para recibir la lluvia and to tardía have the proof, y para ser aprobados, God's testimony, tener el that testimonio we de are Dios one with His Son de que somos uno con and a su part Hijo of His eternal y kingdom? parte de su reino eterno. Let's pray. Oremos. Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we thank you for accompanying us tonight. te agradecemos por habernos acompañado esta noche. We thank you for preserving your word, Te agradecemos por preservar tu palabra. that we upon whom the ends of the world are come Para nosotros, a quienes ha llegado el fin del mundo, can find the lessons so important for our destinies, for Para- our salvation. para que nosotros podamos encontrar las lecciones para nuestro destino. Help us, Lord, not to belittle these things. Ayúdanos, Señor, a no despreciar estas cosas. If there is still doubt in our mind, help us to be like the Bereans, Y si es algo difícil para nuestra mente, ayúdanos a ser bereanos. to search out the scriptures to see if these things are really so. El escudriñar las escrituras por nosotros mismos para saber si estas cosas realmente son así. We know that a greater blessing hovers over those Nosotros sabemos que la gran bendición se encuentra sobre aquellos who not only receive the word quienes no gladly, solamente reciben gratamente servants. la palabra, but those who receiving search the scriptures, sino sobre aquellos que al recibirla escudriñan la palabra. are counted noble before your throne. Ellos son contados más honorables delante de tu Help all trono. this audience Ayuda a que toda esta to audiencia be counted among the noble ones, that we might have conviction, esté entre nuestro grupo para que tengamos convicción, solid and unmovable, una convicción sólida e inmovible for what you have revealed to us. por lo que tú tienes para nosotros. Father, we want to be a part Padre, nosotros queremos ser parte of the coming renewal of covenant. de ese pueblo con el cual tú vas a renovar tu We want pacto. to be counted as a part of your final bride. Nosotros queremos ser contados como parte de tu esposa final, de esa Help novia us, Lord, final. Ayúdanos, to be Señor, among the wise virgins. para estar entre las vírgenes prudentes. We pray in Jesus' name. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.